Entonces, en ese caso, bueno, la parte de velocidad, ahí sí, la velocidad promedio es el delta S entre el delta T, es decir, cómo cambia la distancia conforme transcurre el tiempo. En la aceleración promedio, la fórmula que dimos fue, ahí sería un delta V, es decir, cómo está cambiando la velocidad. Va a evaluar en el numerador a la velocidad en el tiempo final, le va a restar la evaluación de la velocidad en el tiempo inicial y lo va a dividir entre el cambio de tiempo, que simplemente es la diferencia del tiempo final menos el tiempo inicial. Sí está encontrando aceleración promedio. Si es velocidad promedio, ahí sí, sería el desplazamiento entre el delta t. Y el desplazamiento solo es la evaluación de la función original, que sería la función posición en el extremo superior, menos la función posición en el extremo inferior. No sé si me di a entender. Ya, ya, sí, sí, ya entendí. Muchas gracias. Bien, no sé si al otro te da preguntas, porque de hecho, ajá, solo Roberto me ha preguntado de esa guía. Estaba encontrando, vi, velocidad promedio y me decía cuando si era en los extremos del intervalo se refería a lo mismo. Sí, los extremos del intervalo son esos. Extremo superior, extremo inferior, tiempo inicial, tiempo final. Sí. Sí. O no. Daniel nos quiere mostrar algo. Creo que no, ¿verdad? No, se me olvidó. No hay problema. ¿Habrá más preguntas? Luis Enrique dice que si no nos dan... Ay, qué chivo está ahora el chat. Si no nos dan T, ¿cómo lo sacamos? Por ejemplo, yo tengo duda, pero con el corto, ¿cuándo podría tener la nota? Dice Carlos. Vamos a empezar con la duda de Carlos, porque es de corto. La nota lo más seguro es que está entre mañana y el día domingo. Creería estar subiendo notas por el día domingo. Luis Enrique, si no nos dan T, ¿cómo lo vamos a encontrar? Dependerá de las características del problema. No sé si usted tiene alguno en específico. De acuerdo a las características, así tendríamos que tener las herramientas suficientes, bueno, necesarias para poder encontrar el T si nos están pidiendo tiempo. No nos van a, les había dicho que no iba a poder estar encontrando velocidad promedio si no me dan el intervalo. Pero no sé si a este tipo de situación se está refiriendo Luis Enrique o tendrá algún ejercicio en específico. Luis Enrique. El tercero de la guía. Vámonos entonces a la guía. ¿Cuál era esa guía? No recuerdo. La 11 sí es de De razón cambio de cuánto. de, ajá. Aquí 11. No, no quiero restaurar páginas. El 3 dice Luis Enrique. La gripe. Me imagino que se refiere a este literal, Luis Enrique. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya les había explicado esta parte. Cuando les están pidiendo velocidad y aceleración en el instante t, se está refiriendo en cualquier tiempo. Eso es equivalente a estar diciendo que van a encontrar la velocidad y la aceleración instantánea. Cuando le dicen el instante t es en cualquier tiempo, entonces es velocidad y aceleración instantánea. ¿Quién es la velocidad instantánea? ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo encuentro velocidad instantánea?
¿Cómo es? ¿Cómo lo hago? Velocidad instantánea sería la derivada de la velocidad, ¿no? No, la derivada de la Bueno, la velocidad derivada de S de t. es la derivada de la función posición y la aceleración instantánea. La derivada de la derivada de esa, o si no la derivada de la velocidad instantánea. Exactamente, es eso. Esa sería la velocidad y aceleración instantánea. Entonces, cuando me pide la BDT es la S'. ¿Por qué es instantánea? Porque me está dando la fórmula para encontrar velocidad en cualquier tiempo. Si yo sustituyo después, aquí sería 3t cuadrado menos 24t más 36. Esta es la velocidad para cualquier tiempo. No hay una restricción del tiempo. Ya si me dijesen a mí, encuentre la velocidad cuando t toma el valor de 2 segundos, por ejemplo. Entonces yo vengo y sustituyo en la velocidad el valor de t por 2 en la velocidad instantánea. Ahora ya voy a llevar un tiempo específico. De igual manera sucedería con la aceleración, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí. sí. Luis Enrique. ¿Estamos bien? ¿Qué se me hizo, Luis Enrique? Ahí está. Vamos entonces, no entró Katia hoy, es tarde, se durmió. A continuar con los valores extremos. Recordemos, ¿qué fue lo que vimos el día viernes, verdad? Hace 8 días ya. Vamos a ver qué recuerdan. ¿De qué estuvimos hablando de eso, de los valores extremos? ¿Qué son eso de los valores extremos? Jóvenes. Alejandro, ¿qué recuerda usted? Hola, Alejandro. ¿Usted? Solo tengo un Alejandro. Por eso dije Alejandro. Ah, ok. De los valores extremos. Hablemos de los Teoría, valores. cuando estábamos evaluando un intervalo, que también íbamos a encontrar puntos donde la derivada se volviera cero o indeterminada. Eso es lo que sí recuerdo vagamente. Bien, bien. Daniel, a los valores donde la derivada se volvía cero, estaba indefinida, ¿cómo se le llamaba? Es que no recuerdo si es de esta materia, de puntos de fuga, no sé. Ya me confundió. Es que no recuerdo términos, es que ya me confundí. Sí, Yo creo que eran puntos estacionarios. estábamos con puntos estacionarios, pero esa era una clasificación que se le daba a qué tipo de puntos. Dimos un nombre. Ángel. No me acuerdo, Eli, que estuve estudiando más la guía 11 que estos temas. Ah, ok, estamos bien, Los Luis puntos Enrique. donde la derivada se vuelve cero. Sí, tienen un nombre específico. Carlos ha dicho una clasificación que se les dio que eran estacionarios y habían otros que se llamaban singulares, pero eso se derivaba de un nombre común. ¿Cómo le llamamos a esos puntos que volvían cero a la derivada o donde la derivada no estaba definida? ¿No eran puntos críticos? Eso, sí, son esos. Se llamaban puntos críticos. Entonces decíamos que ¿por qué eran importantes los puntos críticos? Porque en los puntos críticos eran los candidatos a ser valores extremos. ¿Y quiénes son los valores extremos? ¿Qué es eso de valor extremo? Son los menores o mayores valores que se puede tener Exactamente. en la función. Dicho de otra forma, son los máximos y mínimos que alcanza una función. Entonces la función va a estar alcanzando sus máximos y sus mínimos en los puntos críticos. Es decir, ellos son candidatos. No habrá otros candidatos más que ellos.
Recuerden, ellos puede hacer que sean o puede hacer que no, pero ellos sí van a ser los candidatos a hacer valores extremos. Mirábamos una serie de teoremas. Lo que vamos a estar haciendo ahora es la gráfica o el bosquejo de la gráfica de una función a partir de la teoría de los valores extremos. Ya le digo, allá en optimización vamos a seguir utilizando esto, que es como un proceso algebraico de esto de los valores extremos. Ya en optimización es una aplicación que vamos a estar teniendo. Entonces seguimos, nos habíamos quedado en, ya nos faltaba poca teoría, en el criterio de la primera derivada. Vamos a recordar esto de los intervalos crecientes y decrecientes, porque eso fue lo último que hicimos. Encontramos para qué valores la función era creciente y decreciente. ¿Qué fue o cuál fue el proceso que seguimos? Lo que seguimos fue encontrar los críticos y con ellos dividir a la recta real y hacer una evaluación de la derivada antes y después de esos críticos. Donde la derivada se vuelve cero, esos son los números críticos, ¿verdad? Entonces, yo les ponía la comparación que era semejante a lo de la velocidad. Cuando yo quería encontrar el cambio de movimiento de una partícula, lo que hacía era encontrar primero en dónde se detenía esa partícula y luego analizar el signo de la velocidad que había pasado antes que se detuviera y que había pasado después que se detuviera. Entonces, un proceso muy similar es esto. Encuentro en dónde es constante la función y luego analizo o identifico a través de la evaluación de la derivada en un punto cualquiera que pertenezca al intervalo. Si la derivada ahí se vuelve positiva, entonces la función es creciente y si se vuelve negativa va a ser decreciente. Tenemos por acá entonces un teorema que me da un criterio para poder estar encontrando valores extremos a través de la primera derivada. Entonces me dice que si la función es continua en un intervalo y este número crítico pertenece a ese intervalo, la función va a ser diferenciable, excepto posiblemente en celo. Esa aclaración es porque recuerden que los críticos también son valores que indefinen a la derivada. Entonces probablemente pueda o no ser derivable ahí. Me va a estar diciendo que si la derivada cambia de más a menos alrededor de este punto, entonces en ese valor se va a dar un máximo relativo. Entonces, ¿qué estamos teniendo nosotros? Cuando tenemos los criterios, bueno, mejor dicho, los intervalos de crecimiento, esto está dividido por el C, ¿verdad? Que sería el número crítico. ¿Qué está pasando por acá? Aquí están los intervalos de crecimiento. Entonces, este teorema me está diciendo que si en esta parte la derivada se volvió positiva y aquí se volvió negativa, entonces hay un cambio de signo de más a menos. En este punto crítico se va a estar dando un máximo relativo. Entonces ya voy a poder estar deduciendo quién va a ser un valor máximo a través de este criterio. Viene otro resultado. Ahora me dice que nuevamente tengo las mismas condiciones. Estoy con los intervalos de crecimiento, el C, que es el punto crítico, el número crítico, me divide a esto. Y ahora no. La derivada a la izquierda de C es negativa y a la derecha es positiva. Entonces, la teoría establece que en este valor de C se va a dar ahora un mínimo relativo. Entonces, eso sería la conclusión que nosotros vamos a estar realizando a través de ese análisis. Ahora, si no hay un cambio de signo, es decir, que la derivada de este lado es positiva y aquí también es positiva, o es negativa y aquí también es negativa, entonces en ese crítico no habrá un valor extremo, no habrá extremo relativo, sino que solo se quedará como número crítico. Eso sería el criterio de la primera derivada para encontrar valores extremos. Pero también tenemos otro criterio, que es el de la segunda derivada. Este criterio lo vamos a usar más que todo en optimización. Ahorita en los ejercicios que vamos a hacer para deducir valores extremos vamos a usar este criterio, el de la primera derivada. Este establece que si la función es derivable dos veces en un intervalo y ese dominio de ella contiene el número crítico, es decir, que vuelve cero la derivada, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo evalúo a la segunda derivada en el crítico y la segunda derivada aquí se vuelve positiva, entonces este me va a representar un mínimo relativo. Si yo evalúo a la segunda derivada y se vuelve negativa, va a representar un máximo relativo.
Si se vuelve cero la segunda derivada en el número crítico, el criterio falla y vamos a tener que recurrir al criterio de la primera derivada. Ya le digo, esto más que todo lo vamos a usar en optimización. Ya van a ver que el día de lunes yo voy a hacer énfasis o vamos a recordar esta parte porque sí lo vamos a utilizar. Estos dos teoremas, entonces, ¿qué me están dando como resultado? Me están dando como resultado valores extremos, máximos y mínimos relativos. Con la primera derivada se analiza a través del cambio de signo y con la segunda derivada al evaluar en el crítico. Si es positiva, será mínimo y si es negativa, será máximo. Todavía nos falta un poco de teoría, que es lo de la concavidad. Lo de concavidad de una función va a ser analizado a través de la segunda derivada. Ya me va a estar dando la concavidad. Cuando hablamos de concavidad es la forma que va a tener la función, su gráfica. Entonces, si decimos que la segunda derivada, al ser evaluada en un valor de prueba, se vuelve positiva, en ese intervalo la función es cóncava hacia arriba. Pero si se vuelve negativa, la función es cóncava hacia abajo. Sí, concavidad hacia arriba se está entendiendo por esto y concavidad hacia abajo se está entendiendo esto. Cuando hablamos de concavidad hacia arriba, si yo vengo de este lado, sería así. Y si vengo de este otro, sería así, cóncava hacia arriba. Pero si hablo de cóncava hacia abajo, si vengo de este lado, sería así. Y si voy de este otro, sería así. Tenemos que tener cuidado cuando vayamos a graficar, porque si, por ejemplo, yo estoy por este lado y me está diciendo que es cóncava hacia arriba, no puedo estar graficando al inicio esto de acá, si es cóncava hacia arriba, porque esto sería cóncava hacia abajo. ¿Cómo vamos a estar deduciendo la concavidad? Vamos a encontrar quiénes son los ceros de la segunda derivada y vamos a dividir a la recta. Se va a hacer un análisis muy similar al que se hizo con la primera derivada para deducir los intervalos de crecimiento. Solo que ahora va a ser con la segunda. El signo de la segunda me va a estar dando la concavidad. Ahora, a través de eso aparecen los puntos de inflexión de una función. Un punto de inflexión de una función va a ser un punto en el cual la función cambia de concavidad. Es decir, que a un lado de ese valor la concavidad de ella es hacia arriba, al otro es hacia abajo y viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es un punto de inflexión, donde hay un cambio de concavidad. Los posibles puntos de inflexión van a ser los ceros de la segunda derivada. ¿Cómo los vamos a estar verificando? Los vamos a verificar haciendo o realizando el cuadro de variación de signo para la segunda. Si se está dando un cambio de concavidad, entonces vamos a concluir que hay un punto de inflexión. Entonces, si se tendrán alguna pregunta ahorita con la teoría, lo que vamos a hacer es ir a practicar esto. Se podría decir entonces que ese punto de inflexión es como un cambio que hace la gráfica. Es un cambio de Cuando concavidad, se construye. un cambio de concavidad. Para que sea de inflexión, eso es lo que debe tener, un cambio de concavidad. ¿Sí? Sí, en parte sí. No sé si podría subir a un poquito más para copiar la definición. Acá solo tengo eso, no sé si el de la otra página quería, Carlos. No. Sí, como no. Directo de captura. Ahí están los dos criterios. Ya, gracias.
Entonces ahorita vámonos a los ejercicios de esto. Aquí está. Tenemos una función ¿de qué tipo? Polinómica. Polinómica. Eso es una función polinómica. Entonces vamos a encontrar dominio, puntos críticos, intervalos de crecimiento, máximo y mínimo, intervalos de concavidad. Un ejercicio de esto es largo. Ya van a ver que es sencillo, pero sí un poco largo el proceso. Puntos de inflexión, los cortes con los ejes coordenados, el bosquejo de la gráfica y por último vamos a estar encontrando el rango. Iniciamos entonces con la solución. ¿Qué sería el dominio para esta función? R. Exactamente. Al ser una función polinomial, su dominio son todos los reales. Vámonos a los puntos críticos. ¿Cómo encontramos los puntos críticos? A través de su definición. ¿Vieron que los puntos críticos quiénes eran? Puntos donde la Pero derivada antes se de indeterminaba o se volvía cero. Pero en todo caso no tiene sentido que se indetermine la derivada porque es polinómica. Es Entonces polinómico. solo es estacionario. Solo va a tener de un tipo, los que la vuelven cero. ¿Y cómo encuentro los puntos donde la derivada se vuelve cero? Igualamos la derivada a cero. Necesito entonces encontrar la función derivada. ¿Quién es la derivada de esta función? ¿Quién es la f'? Ahí está. Puedes subir. Sí, ya la subí. 3 cuartos de x al cubo menos 4x. 3 cuartos de x al cubo. Es 4, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Tengo 4. Entonces sí. 3 cuartos de x cubo. Ah, no, 4. Ah, es x cubo. Ay, cuidado. ¿Sí? Perdón, el sueño, sí. X cubo. ¿Qué sigue? Bueno, 4x. Bien. Esa sería la derivada. Ahora, para encontrar los valores que la vuelven cero, vamos a igualarla a cero. Tenemos entonces por acá f' igual a 0. Es una ecuación cúbica. ¿Cómo la resolvemos? Podemos factorizar y luego asumir de que uno de los x va a ser 0 y después sencillamente igualar a 0 los otros dos factores. Exacto, esa Cardarlos, sería pero es muy la forma complicado. más sencilla. ¿Cómo factorizo esto? Sacamos una x y nos Factor queda común, x cuadrado menos 4. igual a 0, ¿verdad? Sí. Ahora despejo, sería x igual 0, la primera solución. Y por este lado tengo x cuadrado menos 4 igual 0. Hay una cuadrática aquí, ¿cómo la resuelvo? Diferencia de cuadrado. La puedo ver como una diferencia de cuadrados. ¿Quién sería la factorización? X más 2 por x menos 2. Igual a 0. Entonces ahora vuelvo y igualo a 0. Y ya están las tres raíces. Los números críticos serían x igual 0, x igual 2 y x, ¿verdad? Aquí sería menos 2. Igual a menos 2. Pero no me están pidiendo a los números, sino que a los puntos. ¿Cómo encuentro los puntos críticos? Sustituimos eso en la ecuación original. Exactamente. Evaluamos. Evaluamos, es eso. Entonces, tomo a estos valores que he encontrado y los evalúo. ¿Qué devuelve la f evaluada en 0? ¿Qué devuelve la f evaluada en menos 2? ¿Y qué devuelve la f evaluado en 2? Yo le voy a poner la f para En que... 0 tiene que devolver 0, ¿no?
En el primero, sí, por el tipo de función que tenía, se va a volver 0. Entonces aquí es el 0, 0. Bueno, ahora evalúen esos otros. Aquí está la función. Menos 4. Bueno, en teoría en las dos tiene que dar menos 4 por el exponente. ¿Estamos de acuerdo? No estoy seguro, pero Sí, no, pues, no, pues, Menos 4 devuelve los 2. Sí. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bien. Entonces formo el par ordenado, que sería 1, el 0, 0. El otro que voy a tener es el menos 2, menos 4. Y el otro el 2, menos 4. ¿Quiénes son estos? Estos son los puntos críticos. Ahora vamos a ir a encontrar los intervalos donde f crece y decrece, es decir, los intervalos de crecimiento. ¿Cómo hacemos eso? tomamos esos puntos críticos y dividimos la recta. Exactamente. Tomamos a estos críticos y dividimos a la recta real. Desde acá, en orden, vamos a ir. Primero sería el menos 2, luego sería 0 y por último sería 2. O sea, acá los ubicamos. Acá estaría más infinito y al otro lado estaría el menos infinito. Vamos con valores de prueba entre menos infinito y menos 2. Menos 3. Menos 3. Entre menos 2 y 0. Menos 1. Entre 0 y 2. 1. 2 y más infinito. 3. Ahora, ¿qué hago? Tomo a la derivada y la evalúo en estos valores. F' de menos 1. F' de 1. F' de 3. Y acá vamos a decir el signo que ella tiene. Signo de F'. Y luego con la conclusión para la función. ¿Me ayudan, porfa? Ponerle derivada. Ahorita. Aquí está. En menos 3 me La da pregunta sería negativa. negativo. En la primera es negativa. Sí. Segundo. Positivo. Aquí. Es 1. Es 1, sí. Menos. Es negativo. Acá. Positivo. Bien, entonces acá la función decrece. Aquí crece, decrece y crece. En una evaluación van a tener que concluir, no va a ser suficiente haber descrito esto, porque a usted le están preguntando los intervalos de crecimiento. Entonces tenemos que concluir. Vamos a decir que por tanto la función f es creciente. ¿En qué intervalo?
Menos 1. Menos. Intervalo. Sí. Menos 2 a 0. ¿Tomaba los extremos? ¿Qué En se teoría usa? no, porque hemos usado puntos diferentes de los... ¿Pero por qué no toma los extremos? ¿Qué pasa en esos extremos? ¿Cómo se vuelve la derivada ahí? 0. 0. Entonces en esos extremos la función es constante, no está creciendo ni decreciendo. Por eso es que son abiertos. Pero hay otro intervalo, ¿unido a cuál? 2 y infinito. Sí, 2 más infinito. Exactamente. Y f de x es decreciente. ¿En dónde? De menos infinito a menos 2. Menos infinito a menos 2. Unido. A 0 y 2. De 0 a 2. Ya tenemos entonces los intervalos de donde crece y donde decrece. Ahora vámonos a ir a identificar los máximos y mínimos relativos. ¿Cuál criterio creen que se nos hace más fácil utilizar? ¿O se nos hace más conveniente? ¿El de la primera o segunda derivada? La primera. La primera, porque ya tenemos acá identificado cómo se comporta la derivada de la función alrededor de los críticos. Estos son los críticos. Lo único que vamos a ir a hacer nosotros es ir a identificar si hay cambio de signo alrededor de ellos, de la derivada. Y si es así, ahí están los valores extremos. Por ejemplo, en menos 2 habrá cambio de signo de la derivada. Es decir, a un lado es de un signo y al otro lado es de otro signo. Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué establece la teoría? Cuando la derivada pasa de ser decreciente a creciente alrededor de un crítico, en ese punto crítico que se está dando. ¿Un máximo o un mínimo? El máximo. No, un mínimo. Con la primera derivada es un mínimo. El Cuando, máximo no, es el mínimo. cuando es de más a menos, ahí hay un máximo. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, entonces en menos 2 estaría un mínimo, pero también en 2. Y en 0 estaría el máximo. Solo voy a ir a ver cuáles son las componentes de ellos. Entonces el máximo relativo sería 0, 0. Y hay dos mínimos. Que sería el menos 2,4 y... No, menos 4 era. Sí. Y el 2, menos 4. Ya los identificamos. Si no hay cambio de signo, pues puede hacer que una función no tenga máximo o no tenga mínimo. Podría estarse dando ese caso. Vamos ahora a encontrar los intervalos de concavidad. Para ello vamos a necesitar a la segunda derivada. La f bi'Q. ¿Quién es la segunda derivada? Vamos a ver quién es la primera. Esta es la primera derivada. ¿Quién sería la segunda? 3x cuadrada menos 4. Exactamente. 3x cuadrado menos 4. Ahora igualamos a 0 la segunda derivada y vamos a encontrar los valores que van a ser los posibles puntos de inflexión. F bi'Q de x igual a 0 sería 3x al cuadrado. Tendríamos por acá 3x al cuadrado igual a 4. Voy a despejar de una sola vez. X cuadrado igual a 4 tercios. Ahora, ¿qué voy a hacer? Extraer raíz. Cuando yo extraigo raíz, no se les olvide que es un más o menos. ¿Qué devuelve ese resultado?
2 sobre raíz de 3. ¿Cómo? 2 sobre raíz de 3. En decimal, Roberto. Ahorita le digo. Me dio 2 raíces de 3 sobre 1.15. 3. No sé si me dio eso. Sí, eso. Más o menos, ¿verdad? Sería 1.15 y menos 1.15. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un proceso muy similar al de la primera derivada. Tomamos a la recta real y la dividimos con esos valores. Solo tenemos dos. Por acá vamos a colocar a menos 1.15 y por acá 1.15. Entonces siempre empezamos con menos infinito. Díganme un valor que se encuentre entre menos infinito y menos 1.15. Pueden tomarse enteros. Menos 2. X igual a menos 2 cumple. Y entre menos 1.15 y 1.15. 0. Exacto. 1.15 y más infinito. 2. 2. Ahora, vamos a ir a evaluar a la segunda derivada, porque el signo de esta me va a dar la concavidad. Voy a evaluar a la segunda derivada en menos 2, la voy a evaluar en 0 y la voy a evaluar en 2. Nuevamente, más que el resultado, me está interesando el signo de ella. Y es lo que vamos a colocar acá. Signo de f bi'prima. Y a partir de esto concluimos qué pasa con la función. Si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. ¿Me ayudan? Podemos usar la derivada. Ya voy. Gracias. Esa es la derivada. Positivo. La Negativo. segunda da negativo. Y positivo. Ya tenemos entonces, en este intervalo la función será cóncava hacia arriba. Aquí será cóncava hacia abajo y aquí será cóncava hacia arriba. Ahora concluyo. Por tanto, f de x es cóncava hacia arriba díganme en cuál intervalo. Menos infinito a menos. Infinito. A menos 1.15. Abierto, ¿verdad? Unido. ¿Solo es uno o son dos? Uno. Son 2. Son dos, ¿verdad? Y ahora la concavidad hacia abajo, ¿en dónde se está dando? Desde menos 1.15 hasta 1.15. Ya está, ya tenemos los intervalos de concavidad. Vamos ahora a identificar puntos de inflexión. ¿Cuál es la definición de punto de inflexión? No son los puntos donde cambia de Es descendente a mayor. Decreciente a creciente. No sé. Estos son los máximos y mínimos. ¿Cuáles eran los de concavidad? Los de concavidad, los de inflexión. Donde la concavidad cambia. Donde cambia la concavidad. ¿Y quiénes iban a ser esos posibles puntos de inflexión? Siempre van a ser los ceros de la segunda derivada. ¿Cómo lo va a identificar? A través de este análisis que ya hizo. Viene y se fija en el punto acá que volvió cero a la derivada. Analizamos, ¿habrá un cambio de signo de la segunda derivada alrededor de él? Si sucede eso, entonces él es un punto de inflexión. ¿Se está dando ese cambio para menos 1.15? Sí. Sí. Sí, a este lado la segunda derivada es positiva y aquí es negativa, hay un cambio de concavidad. Lo mismo para acá.
¿Cómo los vamos a encontrar? Cuando ya el X cumple haber tenido un cambio de concavidad, como es un punto, es una componente XY, entonces los que eran candidatos, los dos han resultado. Viene usted y los evalúa en su función. Y los pares ordenados que devuelva van a ser los puntos de inflexión. Evaluemos a estos valores entonces en la f de x. Esta es la f. Una pregunta, ¿para qué los vamos a evaluar? Para obtener la componente en y. Ah, o sea, son coordenadas. Es un par ordenado, exacto. Ok, gracias. En 1.5 me dio... Era 1.15, Carlos. O Daniel. Eso tenía, pero me equivoqué entonces. Sí. Menos 2.20. Y menos 2.20 también. Menos 2. Punto 20. Igual. Sí, no sé si está correcto. Confirmemos estos valores de Daniel, por favor. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Tenemos los mismos valores. Sí. Entonces, esos serían los puntos de inflexión. Ha habido un cambio de concavidad alrededor de los ceros de la segunda derivada. Ellos son puntos de inflexión. Seguimos. ¿Qué nos hace falta? Los cortes con los ejes coordenados. ¿Recuerdan cómo encontrar cortes con ejes coordenados? Sí. Igualando a 0 y evaluando el 0. Exactamente. En una se evalúa en 0 y la otra se iguala a 0. Vámonos al corte con el eje X. ¿Qué hacemos para encontrar el corte con eje X? Evaluamos en 0. No, igualamos a 0 porque la y se vuelve 0. Sí. Ah, sí. Entonces la función que tenemos es la f de x, que es la misma y, igual a x cuarta sobre 4 menos 2x cuadrado. Entonces eso es lo que vamos a igualar a 0. Y hacemos el despeje. Tenemos una ecuación cuártica. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo resolvemos? Digamos factorizar un x cuadrado, o ¿Sí? podríamos usar... Ese es el que más nos facilita factorizar. Me quedaría x cuadrado sobre 4 menos 2 igual a 0, ¿cierto? Sí. Entonces acá 0 sería una raíz doble. Y de acá vendrían las otras dos. X cuadrado sobre 4 menos 2 igual a 0. Aquí obtengo que x igual a 0. Y de acá que x cuadrado sobre 4 se convierte en 2. Entonces x cuadrado es igual a 8. Las otras dos raíces serían más o menos raíz de 8. ¿A qué es equivalente la raíz de 8? 2.82. Entonces, los cortes con el eje X van a ser
No se les olvide que deben dejarlo como par. El primero sería el 00. Siguiente sería el 282,0. Y el siguiente menos 282,0. Recuerden que esta es una raíz doble. Al ser el polinomio de grado 4 tendría que tener 4 raíces, pero esta es una raíz doble. Ahora veamos los del eje Y. Porque el eje Y es más sencillo porque se sustituye la X por 0, ¿verdad? ¿Quién es el corte con el eje Y? Recordemos que en la función X cuarta sobre 4, ya me olvidó, menos 2X cuadrado. Si la X vale 0, ¿qué devuelve el Y? 0. Exactamente. 0. Sería acá 0 a la cuarta sobre 4, menos 2 por 0 al cuadrado sería 0. Entonces el punto de corte sería el 0, 0. Con toda esta información vamos a ir a graficar, que es lo último, casi lo último que nos piden. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé si han ido anotando todo esto, pero lo voy a necesitar. Voy a necesitar los puntos críticos, los puntos de inflexión, los intervalos de crecimiento. Lo primero que vamos a hacer es ir a ubicar todos los pares ordenados que tenemos. Estamos hablando de cortes con ejes, máximos y mínimos, y puntos de inflexión. Eso es lo que vamos a ir a ubicar. Por la escala que tengo, creo que voy a ir de punto 5 en punto 5. Vamos a ver, primero los cortes. Recuerdo que había un 0, 0. ¿Los otros quiénes eran? Un 2.82,0 y el negativo también. Si hasta aquí está 2.5, 2.8 más o menos estaría por acá. Menos 2.5, menos 2.8 estaría por acá. Esos son los cortes, esos tres. Ahora ayúdenme con los máximos y mínimos. ¿Quiénes eran los máximos y mínimos? ¿Los anotaron? No. ¿Sí o no? No, no sé. Vamos a ir a buscarlos entonces. Aquí están. 0, 0 es máximo y menos 2, menos 4 y 2 menos 4 son mínimos. Entonces este, además de ser un punto de corte, es un valor máximo. Esto nos va a ayudar a identificarlo. Menos 2 menos 4 es un mínimo y el 2, menos 4 también es un mínimo. Ahora vamos con los de inflexión. ¿Quiénes eran los de inflexión? 1.15 menos 2.10 menos 2.20 y el negativo de ese, ¿verdad? 1.15 es más o menos 1.1, ¿verdad? Digamos que está por acá. Menos 2.2 era, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces digamos que va a estar por acá. Ese sería un punto de inflexión. Y el otro va a estar a este lado. Bien. Ahora vamos a ir a tomar lo del crecimiento y decrecimiento. Fíjense bien lo que vamos a hacer.
¿qué hace la función desde menos infinito hasta menos 2? Decrece. Desde menos infinito, que sería de acá, hasta este punto, que es menos 2, decrece. ¿Con qué tipo de concavidad va a decrecer? Pues me dice que va a tener cóncava hacia arriba hasta menos 1.15, hasta donde se está dando el cambio de concavidad, que sería en el punto de inflexión. Entonces, todo esto de acá, la función viene decreciendo con cóncava hacia arriba. Y debe pasar por este punto. ¿Por qué? Porque ese es su corte con el eje Y, con el eje X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me vengo desde el menos infinito, decreciendo con concavidad hacia arriba, pasando por este punto de acá. Vamos a unir a estos dos primero. Cuando llega a ese valor mínimo, tiene que haber un cambio de crecimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces si hay un mínimo acá es porque la función pasa de crecer a crecer. Entonces la función viene creciendo y ¿con qué tipo de concavidad va a crecer? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, porque no ha habido todavía cambio de concavidad. Sigue con la misma concavidad. Ahora, cuando ya llega al punto de inflexión, ¿qué hace? Cambia la concavidad, pero sigue creciendo porque no ha llegado al máximo. Entonces viene por acá creciendo, pero ahora con concavidad hacia abajo. Si acá hay un máximo, hay un cambio de crecimiento. Venía creciendo, ¿a qué va a pasar? Y fíjense que ya no estoy viendo las tablas, sino que lo estoy haciendo nada más con la información de los puntos. Si hay un máximo, ¿qué debe pasar acá? Decrece. Decrece. ¿Y con qué tipo de concavidad? Hacia abajo. Hacia abajo todavía, porque no he llegado al cambio de concavidad, que es el de inflexión, que estaría acá. Ahora, acá sigue decreciendo porque no he llegado al mínimo, pero cambia la concavidad. Ahora va a ser concavidad hacia arriba, y ustedes lo pueden ir a verificar. Desde menos 1.15 hasta el más infinito, le dice que sigue, la función tiene concavidad hacia arriba. Aquí hay un mínimo, hay un cambio de crecimiento, pero la concavidad ya no cambia. Entonces ella sigue creciendo acá, pero concavidad hacia arriba. Y ya está. Si usted va a graficar esta función a GeoGebra o a Octave o a MATLAB, el bosquejo más o menos está haciendo esto. Nosotros solo hacemos un bosquejo a través de los valores extremos. Tenemos la gráfica entonces. ¿Preguntas? No es a 1 a 1, ¿verdad? ¿Inyectiva? No. ¿Preguntas? ¿Por qué pasé por este punto? Porque era el corte con el eje X. Ese máximo es relativo, ¿verdad? Sí. Todos estos que encontramos son relativos. Los mínimos sí son absolutos. Al final son relativos porque son dos. No hay otro menor que ellos, pero hay dos y el absoluto solo es uno, porque la componente en X le cambia. Sí, podría ser absoluto, porque al final es el mismo Y. Y al final ese es el que se ve en eso, en Y. Me falta algo, el rango. ¿Cuál es el rango para esta función? Menos 4 a infinito. Tomando a menos 4. ¿Sí o sí? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Aquí ya no va a cambiar. Aquí ya no hay cambio, ya no hay otro máximo, ya no va a bajar. Entonces aquí va hacia arriba y aquí vendría hacia abajo. ¿Preguntas con con esta gráfica? Con todo este proceso que hemos hecho. Es algo confuso graficarla. Habrá que tener en consideración todo. Y ya le digo, esto de nombrar le va a ayudar. Solo va a ir a ver lo primero y ya esto lo va a guiar.
Y yo tengo una duda más que todo cuando ya estemos en el parcial. ¿Todas las fórmulas también nos las tenemos que aprender o hay unas que nos las darán? Todas se las van a tener que aprender. ¿Y cuántas serían al final? ¿Cuántas fórmulas? Bueno, sus 50. No, solo serían las básicas de las figuras. Las que enviaron aquel día, esas serían como las Pero principales. también las de velocidad y todas esas. Ah, pero es que esas, si todas las fórmulas, mientras ustedes las practiquen, no se les van a olvidar. Habrá En primeras sesiones, ¿verdad? el parcial. Ajá. Sí, es el día lunes, no recuerdo qué fecha. Pero puede pasar al viernes. No, porque tenemos que calificar y como están los diferidos. Ustedes no deben ningún diferido, pero hay otros que sí. Tenemos que subir nota lo antes posible. Tienen tiempo, Roberto. Y en el caso Lick, del lab, del MATLAB, del Octave, siempre sería así virtual. Sí, siempre va a ser virtual. Vamos a trabajar con Octave otra vez. ¿Qué estaríamos viendo? ¿Cómo? ¿Qué estaríamos viendo? Esto. Pues no. Esto es lo que vamos a ir a ver allá en MATLAB. Y otros temas. Bien. Y la clase para MATLAB la tendríamos cuando. Otro viernes. Esa es la de ustedes. Así que ahorita tienen tiempo para hacerlo bien bonito el dibujo. Todos trabajando. Vamos a ir comentándolo. Ya está la derivada. Bueno, yo la factoricé y saqué un factor común, menos 16 sobre 3 por x cubo más x. Menos 16 tercios de x cubo más x. ¿Coincidimos con Alejandro? Pero si lo escribí así, tendría que ponerlo entre paréntesis, porque lo había factorizado, porque el menos 16 sobre 3 se repite. Ah, ya entendí. Tiene razón. Entonces, al final la derivada es menos 16 tercios de x cubo más 16 tercios de x. Sí. ¿Eso tenemos los demás? Sí, eso da. Aquí. Sigamos. Quiero ver cuáles son los que están en su guía de estudio.
Este otro lo voy a colocar. Me avisan cuando estén los números críticos. Están listos. ¿Ya están los números críticos? Sí. ¿Verdad que después de esos puntos críticos los íbamos a evaluar en la función original? Para encontrar los puntos críticos, sí. Ok, entonces sí. Vamos a ver cuáles son los que tiene usted y lo demás vamos a confirmar. ¿Quiénes eran los números críticos? ¿Dónde la derivada se volvía cero? X igual que Menos 1 en 1 y en 0. ¿Llegamos a lo mismo? ¿Sí o no? ¿Los demás? Sí o sí. Que se hicieron jóvenes. Yo le puse menos X en vez de más X. ¿Cómo menos X en lugar de más X? La derivada, yo la copié más. Acá. No, la derivada es la que dice el compañero. ¿Cómo le quedó la derivada a usted? No, lo que pasa es que solo copié mal. Ah, vale. Corrijamos. Ah, no. Tengo un pequeño error. ¿Qué pasó? Multipliqué mal al menos 16 sobre 3. El problema es de que me termina dando un determinante
un discriminante menor a 0. A ¿En menos dónde? 1. Ya al momento de sacar la segunda raíz, hay una que es igual a 0, pero la otra me queda x cuadrado igual a menos 1. Hay un error de signo. ¿En dónde está Mm, ese error? Ujú. ¿Dónde está el problema? Vaya, cuando factorizo una de las x, porque me di cuenta de que factorizar el menos 16 sobre 3 me iba a restar bastante. Me iba a dar solo ceros, entonces factorizar la x y hacer el producto al menos 16 sobre 3, me quedaba menos 16 sobre 3x cuadrado menos 16 sobre 3. Entonces, una x se igualaba a 0, me quedaba un x cuadrado por menos 16 sobre 3 igual, con signo diferente, 16 sobre 3. Y al hacer quiero ver, el recíproco del menos 16 sobre 3, me quedaba menos 1 por el negativo que estaba ahí. Entonces, me queda un x cuadrado igual a menos 1. Ujú. El detalle está en esto. Este menos 16 tercios, al ser factor común de todo esto, ese tendría que ser menos, porque él está positivo. Cuando usted lo multiplique, sí le va a devolver más 16 tercios. Este signo no tenía bien. Por eso es que le estoy quedando con raíces complejas. Al final sí son estas respuestas, pero usted tenía malo eso. Corrija. Ya. Entonces, creo que ya tengo los puntos críticos. Vamos, ¿cuáles son? Sería, por el cuadrado y el exponente cuarta. Al final se repite el 16 sobre 3 y el 4. El primero sería, a ver, 1,16 sobre 3, el primer punto, y el otro sería el menos 1, pero igual me daba el mismo resultado. Lo que el 1 es el que cambiaba el signo. Y el otro me daba 0,4. Vamos a confirmar esos valores que ha devuelto Roberto. Es evaluar en la derivada, ¿verdad? Para encontrar los puntos críticos, no, en la función original.
Los demás han llegado a esto mismo. A mí me sale que sí. Bien. Ahora habrá que buscar los intervalos de crecimiento. El cuadrito lo envía. Quiero ver cómo están trabajando esa parte. Quizá les voy a designar los... ¡Ay! Las partes. Vaya, como Alejandro ya nos dio los críticos, Garay nos da los intervalos de crecimiento. ¿Sí? Carlos, ¿qué se me hizo? Hola. Sí. Los intervalos de crecimiento. Ujú. Sí. Va a tratar. Vale, lo vamos a esperar. Lo hace y si hay preguntas, las hace. Y nos va a enviar la imagen de ese cuadrito. Los máximos y mínimos van a venir de ahí. Lo de concavidad. Roberto, ¿qué se me hizo? Rojas. Aquí estoy. Usted se va con la concavidad. Tiene que ir haciendo lo otro, ¿verdad? Pero lo vamos a ir esperando. Y Sería con el dedo. O sea, usted es el que nos va a enviar esa parte. Todos lo tenemos que estar haciendo. Sí. ¿Cuál PDF sería para irme guiando? Para guiarse en el sentido de la solución. Ajá. Lo que hemos visto ahorita. Pero ¿cuál es el extremo absoluto, relativo, número crítico? Literal, a usted le estoy asignando que va a ser el encargado de mostrarnos el literal D. Ok. Y la gráfica, Daniel. Uy, Sí. híjole. Va. Bueno, Es que ahorita todos tienen que estar trabajando el ejercicio. Lo que yo he hecho es asignarle las partes específicas para que ustedes sean los encargados de enviarlo. Todos lo vamos a ir haciendo todo. Solo esas partes que les he asignado son las que ustedes son los responsables. Ya a Luis Enrique le voy a dar el otro ejercicio. No sé si entró Katy. Entonces, cóncava arriba y cóncava abajo se refiere a Cóncava. cóncava. Sí, a los puntos que no son los máximos, pero sí, digamos, cercanos a los máximos y mínimos. No. ¿Qué se me hizo en la clase? Se me fue un momento. Sí, me perdí ahí. ¿Verdad? ¿Saber dónde andaba? Es que yo sabía que estaba muy callada. Va. Es esto que hicimos acá, mire, Roberto.
va a encontrar los ceros de la segunda derivada, va a dividir la recta con esos ceros y va a hacer un análisis de signo como en la primera derivada, pero ahora para la segunda. Esto es lo que va a usar. Y no evalúo en ninguna función. Ahí solo tengo que encontrar los ceros de la segunda derivada. ¿Cómo no? Lo va a hacer como el análisis de esta. Aquí, ¿qué se hace? Divide la recta, toma valores de prueba y los evalúa en la primera derivada. Ahora no, lo va a evaluar en la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, usted va a decir que es cóncava hacia arriba. Y si es negativa, va a decir que es cóncava hacia abajo. Ah, ok, ya lo entendí, ya lo entendí. Podría ponerme el ejercicio para ver la primera derivada. O sea que usted no ha empezado a hacerlo. Lick, una consulta. Quiere decir que, digamos, en esos intervalos estaríamos evaluando el signo alrededor de 16,3 y 16/3 y 4. El signo para... Lo del crecimiento y decrecimiento. No, es alrededor de los críticos. De los que regresa la De los ceros de la derivada. primera derivada. Ujú. Ah, en base a esos comienzo a evaluar. Ah, está haciendo al revés todo. Gracias, Lick. Garay, ¿qué se me hizo con los intervalos de crecimiento? Ya ahorita ya lo voy sacando, ya lo voy sacando. Luis Enrique, ¿qué está haciendo? Luis Enrique. ¿Qué se hizo, Luis Enrique? ¿Qué hace, Luis Enrique? ¿Por dónde vaya usted? Usted me va a ayudar a confirmar. Aquí estoy. Los datos que los compañeros están dando. Va. Lo que quiero es que me digan ahorita si ha quedado claro el proceso que yo expliqué. Porque si no está claro, va a estar un poco complejo que ustedes lo encuentren. Ya tengo la segunda derivada. Ahora, ¿qué va a hacer? Encontrar los ceros, los ceros que... Ujú.
Entonces le igualo a 0 y despejo. Exacto. Yo tengo el crecimiento y el decrecimiento de los puntos. Va, vamos a esperar a Carlos para que se nos confirme. Yo también ya los tengo ¿Podría enviar la imagen, Carlos, porfa? ahorita. ¿Y quién era el de... Rojas, ¿verdad? Viene después. Y después Daniel. Ya tengo los ceros, los que me vuelven cero a la función. Divida la recta con esos ceros y tome valores de prueba en esos intervalos y evalúa la segunda derivada. De menos infinito hasta tal punto, y de tal punto hasta el otro punto, y de allá hasta infinito. Ujú. Ok. Carlos, estamos esperando. Ahí está. Oh, Carlos, ¿la puede enviar en vertical? Sí, es que me la acabo de regar. Y ahorita. Es que no la puedo dar vuelta acá. Ahí estamos. Migración. Solo el signo le ponemos, ¿verdad? Sí. Los críticos eran -1, 0 y 1. Aquí está. ¿Coincide los demás, Roberto? ¿Sí o no? Sí, sí coincide. Solo que acá no, creo que quizás por la prisa, ¿verdad? No se le olvide que tiene que dejar indicado esto. Está evaluando. ¿Sí? Sí, me olvidó. Ahí está. Ahora, la conclusión no está, Carlos. ¿Quién sería la conclusión? ¿Dónde es creciente la función? La función sería creciente en el intervalo de -1 a 0 unido de 1 a infinito. Y decreciente de menos infinito a -1 unido de 0 a 1. Entonces eso es lo que faltaría. ¿Quiénes serían los máximos y mínimos? ¿Quiénes serían los máximos y mínimos? Serían el intervalo de 2. El intervalo de 2. Ese sería como el máximo. El máximo no puede ser un intervalo. Es un valor, es un punto. 0, ¿no? Aquí hay un cambio, exactamente. Está pasando de crecer a decrecer. Entonces en 0, 0 está otra vez el máximo. Y estos serían mínimos. Las componentes de ellos serían mínimo, que es el menos 16 tercios. ¿Verdad? Entonces eso es lo que van a concluir para lo de máximo y mínimo. Ahora vamos a esperar los intervalos de concavidad. Háganlos ustedes para poder verificar el resultado de
de Rojas. El 0,4 sería ahora el máximo y los otros serían los mínimos. Si me queda un negativo, abre hacia abajo y un positivo abre hacia arriba, ¿verdad? Cóncava, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Pero así sería, ¿no? Sería concavidad, no abertura. Entonces, si es negativo, es cóncava hacia abajo. Uh-huh. Ok. Cuando los tenga, lo envía y los demás vamos a confirmar. Las difracciones las evaluamos en la ecuación original, en la función original, ¿no? Sí, cuando Ok. ya definió que son de inflexión, van a ser evaluados en la función original. Gracias. Creo que ya se envió. Vamos a ir a ver entonces. Veamos por acá. Y aquí, ¿por qué sumo, Roberto? ¿En qué parte? Acá. No podía mandar el... Ah, era el resta, ahí me confundí. No, no era resta. ¿Por qué ha enviado a sumar a ese término? Como lo igualé a 0, lo mandé al otro lado para que pasara a restar. Y el Pero, 16, el menos 16 era dividir. ajá, era dividir. Ahí me confundí entonces. Espérame, ahorita lo arreglo. Entonces, esto puede cambiar. Dios mío, ¿cuántos tenía? Solo eran 2 valores, ¿por qué le había quedado 0 acá? Se me preguntaba. Sí, Roberto. Aquí tenía un intervalo de más, usted. Si son 2 valores, le van a quedar 1, 2, 1, 2, 3. Ah, sí es cierto, 3, pero tiene tantos. Es que esto de acá se me ha confundido. ¿Qué andaba haciendo, Roberto, cuando yo estaba explicando esto? Creo que estaba en la luna. No, no estaba en la clase. Sí estaba. Bueno, comiendo, pero estaba. Desayunando, y que ustedes... Ay, creo que le voy a pedir que activen cámaras. Tienen que levantarse temprano.
Ahora ya sé, les voy a estar preguntando a cada rato. Daniel, ¿cómo vamos? Eh, ¿Por qué? no, ¿por qué sí? ¿Estamos bien? Eh, creo. Cuando ya esté, me avisa. La idea era que trabajaran estos ejercicios para aclarar dudas, pero les está costando mucho. Yo los he repartido porque no sé qué estaban haciendo. Es que, como que, creo que sí entendemos el ejercicio, pero creo que no lo copiamos. No nos podemos guiar. No, no copiaron nada de lo que había hecho yo. No En el tomaron caso, captura. es que yo siempre vuelvo a ver la clase, pues si no he entendido algo y tomo las capturas después. Entonces Mm, ahorita no tengo como que guiarme. Pero puede preguntar. Ya está los intervalos de concavidad. Ya casi, ya casi. ¿Quién tiene ya los intervalos de concavidad? Noto menos 0,57 y más 0,57. Esos serían los ceros de la segunda. Sí, A eso llegó Rojas, Luis Enrique. Lo acabo de enviar. Vamos a ver.
Raíz de 3 sobre 3 es 0,57, que era lo que usted tenía, Ángel, Alejandro. Sí, solo la racionaliza, por eso es la diferencia. Sí, es equivalente. Vamos a ver, estamos hablando de menos 0,57, sí, menos 1 puede ser tomado. Va, Roberto, acá, porque es que le devuelve con cavidad hacia arriba y dice más. Porque me da un valor positivo. Cuando evalúa ¿a quién evalúa usted acá? La segunda derivada. Pero si le evalúa en este valor, se le va a volver 0, porque es un 0 de ella, no le puede estar quedando positiva. Lo que sucede es que ha habido como una confusión cómo va a formarme la tabla. Tiene que dividir a la recta con esos valores. ¿Quiénes son esos valores? El menos 0,57, el 0,57, aquí estaría más infinito y menos infinito. Va a tomar valores en el intervalo, no me va a ir a evaluar acá, porque si usted me evalúa la derivada acá, la segunda, se le va a volver 0, si son los ceros de ella. ¿Sí? Sí, ya entendí. O sea, acá tienen que definir que están haciendo la evaluación de la segunda derivada. Y a partir de esto, decir el signo. Acá dice usted que le devuelve más. Acá dice que le devuelve más. Y aquí menos. ¿Coincidimos? No, me confundí, lo había escrito mal. El primero es negativo, entonces iría la concavidad hacia abajo. Con cavidad hacia abajo. El segundo sí es positivo Con y cavidad. y el último es negativo. ¿Coincidimos con eso? ¿Sí o no? Jóvenes. ¿Sí o sí? Ah, mi Chicos, duda. Sí, yo lo tengo así como está en verdecito. ¿los demás? Luis Enrique. Sí, sí. Daniel igual. Vamos a ver, Luis Enrique, al evaluar me da 0. ¿Qué pongo? Más o menos. Si le da 0 es porque ha tomado el valor desde la derivada se anula. No puede estar evaluando en esos valores. ¿Qué valor está haciendo, Luis Enrique? Nos puede enviarlo su imagen. El 0 es neutro, no tiene signo. No le puede estar quedando 0 en un valor. Porque usted está dividiendo a la recta justamente con los ceros de esa derivada. Entonces toma un valor a la izquierda y un valor a la derecha para cada uno. Ah, no se puede estar dando ese caso, Luis Enrique. Si les está dando eso, tienen que ir a revisar el proceso que han hecho. ¿Hay cambio de concavidad alrededor de los ceros de la segunda? ¿Sí o no? ¿Jóvenes? ¿Hay cambio de concavidad? Chicos. El intervalo. En ese intervalo. Alrededor de los puntos que vuelven 0 a la segunda derivada. ¿Hay cambio de concavidad? Porque vienen los de Sí, inflexión. Sí, hay cambio sí, de claro. concavidad. Entonces, menos 0,57 y 0,57 son de inflexión. Tienen que ir a evaluarlos a la función original.
Solo faltaría encontrar los cortes para hacer la gráfica. Terminémoslo. Ya tengo la pantalla. Les quedan 9 minutos. Tenemos que terminar ese ejercicio. ¿Cómo van los cortes? ¿Quiénes serían los cortes con esas coordenadas? Jovencitos. Ya casi, ya casi. Ya estamos. ¿Quién no terminó? Licenciado. Ya lo tiene. No, que estoy un poco perdido con el gráfico. No sé cuál es el dato poner. Vamos a colocar los cortes con los ejes, los mínimos y máximos y los puntos de inflexión. Ya tienen los cortes. Me da 0,4 en el de que tenemos que evaluar en cero. Ajá, ese sería el corte con el eje Y. ¿Y con el eje X?
Está, pero... ¿Qué pasó con los cuartos en el eje X? Ahorita, Lico, ahorita. Yo lo tengo, Lico. ¿Qué le devolvió? ¿Cómo resolvió No, esa ecuación cuártica? con magia, Lico, con magia. No, lo que hice fue que en realidad tiene la forma de un trinomio, porque tenemos un x a la cuarta, un x cuadrado, entonces inicialmente podríamos plantear de que partimos de un término cuadrático, Hizo un perdón, cambio de de un término cuadrado. Ujú. Entonces me quedaba como la factorización, después de hacer los arreglos y mandar al 12 al otro lado, me quedaba como x cuadrado menos 3 por x cuadrado más 1, entonces ya al tener dos factores igualados a 0, los separo, y el primer x con dos raíces me queda como más menos raíz de 3 y el otro x más menos raíz de 1. Entonces me queda raíz de 3 positivo, raíz de 3 negativo, me queda 1 y me queda menos 1. Bien, habría que ver el proceso, Roberto. Por el tiempo, ese ejercicio les queda todo de tarea, porque no lo terminamos. Así que lo envían para revisión, porque llevo la otra clase. Lo envían, incluso lo pueden, no, mejor envíenlo al privado para que no estén viendo los demás. Todos tienen que enviarlo. La idea era terminarlo e incluso hacer el otro que les había colocado, que era de su guía de estudio. Hasta esta parte entonces llegaría lo de los valores extremos. El día lunes vamos a estar viendo optimización. Les queda de tarea que vayan a buscar qué es eso de optimizar. Es necesario que primero nosotros sepamos la definición de optimizar porque es lo que vamos a estar haciendo. No sé si tienen alguna pregunta.